Muy buenos días, estamos lunes 20 de diciembre de 2021, clase de Botánica 1. En el día de hoy les voy a compartir, voy a comenzar la clase compartiéndoles una base de datos del herbario de Aarhus, en Dinamarca. El acrónimo es AAU. Ustedes ya me entienden bien cuando digo el acrónimo es, ustedes saben lo que es un acrónimo, ¿verdad? Voy a compartir pantalla para que lo vean, ¿no? Entonces, como el acrónimo es AAU, yo simplemente escribo y lo explico para que ustedes lo hagan cuando les toque. Voy a abrir de nuevo aquí una pestaña y pongo AAU, database. Database se escribe, database es la base de datos del herbario de Aarhus en Dinamarca. Entonces, al dar clic, ahí abre, ¿no? AAU Herbarium Database. Que dice aquí, haces clic ahí, a lo que haces clic te sale esta plantilla, ¿no? Con estas celdas en blanco y puedes buscar sobre ciertos grupos de plantas. Y la idea es que en este herbario tiene una de las mejores colecciones concentradas, voy a decir concentra mejores colecciones en selaginelas, en licófitas, en selaginelas, licopodios, isoetes, que son las licófitas, y también en helechos. Entonces, por eso está el enlace subido en la plataforma en el Moodle. Y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí dice country, país, entonces país, pones Ecuador. Identificación. Tú sabes que las selaginelales, ¿cuántos géneros tiene el orden selaginelales? Alguien que me diga. Selaginelales tiene una sola familia, Selaginelaceae viviente, quiero decir, y un solo género, Selaginella. ¿Y cuántas especies? Unas 700 especies, ¿no? Entonces ponemos Selaginella, doble L al final, Selaginella, se pronuncia Selaginella. Como hemos puesto Ecuador, entonces quiere decir que estamos buscando las Selaginelas de Ecuador, search, ahí está, y te sale la lista. Te sale una lista y, bueno, pues esta es la primera página de la lista. Y te sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene al menos 8 páginas así como esta, llena de información de las selaginelas de Ecuador. Y hay varias columnas. La columna de la izquierda dice Collection, que es donde están las colecciones. Y ahí está, el apellido que aparece ahí es el apellido del colector o del primer colector en caso que sean 2 o más. Y va la inicial del primer nombre y el número de colección, ¿no? ¿Sí ven? Si vamos a la número 2, por ejemplo, siguen las colecciones Holt-Nielsen, que son abundantes. Número 3, sigue Holt-Nielsen. Hay de Klitgaard, Jorgensen, Aramillo, está en orden alfabético. Si ven H, J, K, Quist, Legard, Lawson, Madsen, Navarrete, ¿sí ven, no? Entonces, colector, número de colección, así están organizados. Familia, la que ya mencioné, Selaginelaceae, identificación. Hay especímenes que están identificados a especie, por ejemplo, Selaginella geniculata, Selaginella bombicina, Selaginella nova hollandii, Selaginella seyowi, o micrófila, etcétera, etcétera, difusa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el país, como estamos buscando solo de Ecuador, y como la mayoría de colecciones son de Ecuador, claro que también puede haber de Colombia y otros países, ¿no? Pero ellos hicieron un esfuerzo en particular en colecciones, en los grupos que ellos estaban estudiando. Estoy hablando de ellos, del personal de botánica de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Ellos trabajaron mucho aquí en Ecuador a finales de los 70, en los 80 y hasta inicios de los 90, ¿no? Y entonces las colecciones, tienen un buen set de colecciones depositados en el herbario de Aarhus.
y las tienen digitalizadas. ¿Qué significa digitalizado? Que tienen ingresado en base de datos y también imágenes, no de todas, pero de las que consideraron más importantes, de acuerdo a varios criterios, según los grupos taxonómicos que se estudiaban. Y entonces, pues aquí viene la columna que dice image, imagen, haces clic en esa, y al hacer clic en esa imagen como de cámara fotográfica, bueno, tiene que producir una imagen, siempre lo hace, no sé por qué en este momento no lo está haciendo. Déjame ver si tal vez tiene que ser regreso a la primera página. Por alguna razón no está funcionando, es inusual, no siempre ha funcionado. Y alguna nota se nota. Image. Voy a abrir de nuevo otra. Déjame ver si se trata de eso. Ecuador, se la gente. No, no está funcionando por alguna razón, pero es inusual. Ya siempre ha funcionado. Déjame ver si hago clic en Anderson. Ok. No sé si ven, ha abierto, hice clic en la primera regreso. Voy a hacer de nuevo clic en la primera colección que está Ankersen número 5. Hago clic ahí y entonces entro al detalle de esa colección. No sé si está visible en su página. En todo caso, voy a salir de compartir y voy a ingresar de nuevo. Y ahí estamos. Ya, entonces estamos en la misma base de datos en la colección de Ankersen número 5, que hice clic, era la primera para que vean. Y entonces te salen los detalles de esa colección. ¿Dónde fue colectado? ¿En qué país? Ecuador, ¿qué provincia? Pastaza. Te da la localidad Baeza, a los lados del río, cerca, bla, 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 en un área disturbada. Te da la posición geográfica, altitud, fecha de colección, ¿no verdad? Identificación y alguna nota de campo, por ejemplo, rupestre, color rojizo. Y aquí abajo te sale un mapa, si ves que la mayoría de esta especie, es la colección de esta especie. ¿Qué especie? Selaginella difusa, o lo que está identificado se considera que es Selaginella difusa. Entonces están los especímenes ingresados en la base de datos y cuando los especímenes, miren, cuando o si es que uso las condicionales, cuando tienen la posición geográfica como está aquí, entonces, o sea, cuando están georreferenciados, estoy hablando de especímenes de herbario montados, etiquetados, ¿no? Entonces, cuando están georreferenciados, quiere decir cuando tienen la posición geográfica y si la base de datos de la institución, porque esto puede ser, esto sirve para, se hace de esta manera en herbarios, también en museos, ¿no? Herbarios con plantas, museos con animales, taxidermados, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, cada punto de colección es reflejado por uno de estos iconos, o como quiera llamarle, de color rojo que están aquí en el mapa, que te indica la localidad de donde proviene cada colección, ¿ya? Entonces, eso significa el color rojo. Entonces, el rojo es un patrón de distribución de esta especie de Selaginella difusa en Ecuador. Y aquí está lo que te digo, que la mayoría de colecciones han sido realizadas en Ecuador, porque mira que también hay unas colecciones de Colombia, aquí arriba, de Nariño, en el suroccidente de Colombia. Entonces, es obvio que se ha concentrado más el esfuerzo en Ecuador, y esto se debe a que ellos estaban trabajando en el tratamiento taxonómico de esta familia para Flora of Ecuador, para el proyecto Flora de Ecuador. ¿Ya? Entonces, las colecciones de una determinada especie están representadas por esos puntos en rojo, ¿ya? Y la colección específica, esta de aquí de Ankersen, número 5, que se refiere a la que estamos observando en este momento el detalle, está en este color celeste. Entonces ahí te ubica. Deja ver si puedo amplificar. De aquí está amplificando. ¿Sí ves? Y entonces tiene el detalle de los registros de herbario de una especie determinada
basado en estos especímenes georreferenciados. Muy bien, tenemos esto ya en una base de datos y esta base de datos tiene la capacidad del programa para hacer mapeos. Por eso es que aparece esto. Si no, no lo pudiera hacer. Entonces mapea. ¿Y qué sacamos? ¿Qué se obtiene con el mapeo? Se obtiene un mapa de distribución de la especie. Bueno, aquí es a nivel de Ecuador. Si se hace el esfuerzo, se depende cómo se maneja el herbario, la dirección, los proyectos en donde se involucra, se podría hacer, vamos a suponer que la especie tenga una distribución más amplia en América tropical, que vaya desde América Central hasta Ecuador o Perú o Brasil. Entonces aparecerían así mismo mapeados todos los puntos de referencia y eso te sirve porque te va a dar la información del patrón de distribución de la especie, por cada especie. Así se obtiene el rango de distribución de la especie en un mapeo basado, repito, en especímenes de herbario georreferenciados. Así es que se saben los patrones de distribución. ¿Y para qué nos sirve conocer los patrones de distribución de especies? Para conservación y manejo. Es básico. No se puede hacer conservación y manejo si no se sabe el patrón de distribución de la especie. Es básico. No es básico porque está en la base de una estructura, de una información o de algo que se va a desarrollar, a ejecutar. ¿Ya? ¿Por qué es básico? Porque es imprescindible. Primero, cuando tienes un grupo de especies determinadas, una de las primeras cosas que tienes que saber cuáles son las especies que están en peligro para proceder a elaborar un plan de conservación, ¿no? Y también tomar estrategias de manejo, para un manejo. Entonces, ¿por qué se necesita saber el patrón de distribución? Porque la prioridad, se prioriza a las especies que están categorizadas en peligro. Y frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente, las especies que están categorizadas en peligro son aquellas que son las endémicas. ¿Qué significa endémicas? Las que tienen un patrón de distribución restringido a una localidad, área, sector, región, biorregión. Esos son endémicas. Endémico igual restringido a, que solo se conoce de esa localidad, área, sector. Claro, y se puede usar en sentido más amplio. Por ejemplo, se puede decir endémica del continente americano. Significa que está restringida al continente americano. Pero en el sentido en que se usa el término de endémico, en nuestro medio, y este es un uso de tipo general, es endémico de cada país o de una biorregión. Así se usa en Ecuador el término endémico, ¿no? Entonces, para eso existe. Voy a ir, por ejemplo, acá en el libro rojo, estoy escribiendo. El libro rojo de plantas endémicas del Ecuador, ¿no? Y se los voy a mostrar. Ok, entonces, miren, por ejemplo, aquí estamos. Si ven, puse el libro rojo, plantas endémicas de Ecuador, en el Google, y ahí sale. Libro rojo, plantas endémicas de Ecuador, y aquí está. Después de la historia del libro rojo después, exactamente un año después, de la publicación del catálogo de las plantas vasculares del Ecuador, que fue en 1999, cuando Ecuador tuvo por primera vez su catálogo de plantas vasculares gracias al esfuerzo de protección de Peter Jorgensen, y con base en la Universidad Católica de Quito y con el Missouri Botanical Garden, se elaboró el catálogo de plantas vasculares. Es la primera vez que se sabía con certeza en el país cuántas especies de plantas hay. Hasta antes de eso, lo único que había era elucubración, cálculos estimados, pero no había un detalle certero en cuanto al número exacto de cuántas especies de plantas vasculares hay en Ecuador. Y entonces, finalmente, Jorgensen editó, manejó ese proyecto,
y reunió alrededor de 120 taxónomos de todas partes del mundo, de todas las instituciones y países que tenían, personas que eran los que más tenían conocimiento de las especies de Ecuador, ya de esos grupos determinados en los que ellos se especializaban a nivel de familia o géneros, ya, y con el trabajo en equipo de toda esta gente, se produjo el libro, el catálogo de las plantas vasculares del Ecuador. Lo voy a poner aquí para que los vean. Una vez. Ya, entonces puse catálogo de las plantas vasculares del Ecuador. Y vamos a imágenes. Y este que está aquí es. Yo creo que sí lo están viendo. Este libro de color azul, que tiene más de 1000 páginas. Y que tendrá unos 7, 8 centímetros de grosor. Que pesa para cargarlo en una sola mano. Y no hay dibujos adentro. Solo es puro registro de plantas basados en especímenes herbarios y te da el patrón de distribución a nivel de provincia, patrón de distribución a nivel provincial, en cuántas provincias, pero esto no es una información total, pero al menos de cada especie, pero te dice que la especie está en el país, dónde la puedes encontrar, ¿ya? Entonces, esto salió en 1999, aquí está el editor principal Peter Jurgensen y la coeditora Susana León Llanes de la Herbario de la Pontificia Católica, Universidad Católica de Quito. Entonces, muy bien. Y entonces, eso fue en 1999, el año siguiente, en el año 2000, sale la primera versión del libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, por eso dice 2000, ¿no? Muy bien, y en este libro rojo concentra solamente las endémicas de Ecuador, ya con base en el catálogo de plantas vasculares. En el catálogo de plantas vasculares, que es la única edición que hay en el año 1999, se registraron más de 16.000 especies de plantas vasculares. Y bueno, pues el catálogo, al ritmo de descubrimientos que ha ido avanzando, estamos yendo en los últimos 12 años, literalmente. Un promedio de 100 nuevas especies de plantas que existen en Ecuador se vienen descubriendo. Nuevas especies para el mundo científico. 100 nuevas especies por año, de plantas solamente. ¿Ya? Publicados por diversos taxónomos en diversas instituciones en el mundo. Entonces estamos en una época cambiante que está en ebullición el descubrimiento de las especies. Y esto se viene impulsado por, disparado, impulsado, voy a usar esos términos, por el advenimiento de técnicas moleculares. No siempre es con técnicas moleculares, pero eso ha ayudado, ha contribuido mucho, tanto al descubrimiento a nivel de especies, a nivel de género, y a los cambios, inclusive sorprendentes cambios nomenclaturales que estamos viendo de año en año. Ya, eso es lo que se viene en todo grupo de plantas, no solamente en plantas vasculares. Y cuando digo plantas vasculares, incluye a las licófitas, que son el objeto de esta clase, también muchísimo en algas y en hongos, y hay mucho por verse todavía. O sea, estamos en una fecha de transformación total, ¿ya? Y los resultados generalmente, al menos en algas, hongos y hasta en helechos, distan mucho de las perspectivas sistemáticas que se tenía solamente basada en morfología. En plantas vasculares también hay sus sorpresas, pero es menor. El mayor impacto en la transformación, voy a decir, es en estos grupos, algas, principalmente algas microscópicas, Dios mío, y hongos. Ok. Ahora, también afectado, no digo que no, en las plantas vasculares, pero es mayor en grupos de algas y hongos. Muy bien, entonces, una vez que se obtuvo, repito, el catálogo de plantas vasculares en el año 1999, el año siguiente, en el año 2000, sale publicado como un subproducto del proyecto, diría así, del catálogo de plantas vasculares, sale el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador. Sale esta publicación. Y es muy interesante porque del total que presentó el catálogo de plantas vasculares, del total de especies de plantas vasculares presentes en Ecuador, que eran alrededor de un poco más de 16.000, resulta que en cuántas son endémicas, sale 4.000 y algo más. O sea, un cuarto de las especies de plantas vasculares que hay en Ecuador son endémicas de Ecuador. Y el libro rojo de plantas endémicas
estrictamente considera a las especies en sentido endémicas en sentido geopolítico. O sea, ves el mapa del Ecuador, así como estábamos poniendo aquí ves el mapa del Ecuador y solo las que están dentro del Ecuador, de los territorios, de la línea fronteriza de este país, son las que son consideradas en el libro rojo de las plantas endémicas de Ecuador. ¿Qué significa? Mira, por ejemplo, que hay aquí, una colección está en Nariño. Se sale del Ecuador, este es el límite. Supongo que están viendo, ¿no? Voy a compartir de nuevo en caso de que... Aquí estamos. Esta especie de Selaginella, ¿no? Con los datos del herbario de Horus. Entonces, mira, ve. Aquí hay un dato que está fuera del límite de Ecuador, una colección que está fuera del límite del Ecuador, que está en el departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia. Y hay otro dato aquí, mira, una colección que está fuera del límite del Ecuador en el sureste, y entonces ya eso significa que está en el noreste de Perú. Y entonces, vamos a suponer que esta era una especie candidata para ser tratada en el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, debido a que tiene un par de colecciones fuera del país, y eso que es a escasos kilómetros del límite, como ustedes han apreciado en este mapa, queda fuera del libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, lo cual considero no es apropiado, voy a decir. Y no es apropiado porque hay un endemismo marcado. Y resulta, por ejemplo, que, y es lo que no considera el libro rojo de las plantas endémicas, solo hay plantas en sentido geopolítico, en cuanto al patrón de distribución. Pero las especies no tienen que ver tanto en sentido geopolítico, sino que en cuanto a líneas evolutivas relacionadas a patrones geográficos de distribución. Los límites geopolíticos, los límites políticos de los países son límites abstractos, límites que no existen en la naturaleza, límites que solo están en la mente de las personas que quieren creer en ellos. Es un patrón que nos han puesto en las mentes, estos son los límites de los países, pero si vas a la naturaleza, eso no existe. Las especies se distribuyen de acuerdo a bioregiones, principalmente. Y entonces, por ejemplo, en Ecuador, en la costa, tenemos es parte del noroccidente, es parte de la bioregión del Chocó. Estás aquí, esto es Chocó, noroccidente. Vamos a decir, desde el norte, Manabí, Esmeraldas, y sube a lo largo de la costa del Pacífico, en este arco que es en Colombia, hasta Panamá y hasta el suroccidente de Costa Rica, aquí en Península de Osa. Esto es Chocó, toda esta región. Toda esta la bioregión del Chocó. ¿Ok? Y las especies que están en la bioregión del Chocó no solamente están a lo largo de toda la distribución desde el noroccidente de Ecuador hasta el suroccidente de Costa Rica, como he mencionado. Muchas se quedan en la parte norte del Chocó, es decir, en Mesoamérica, en la parte sur de Mesoamérica, en la parte sur del Pacífico de Mesoamérica. Otras se quedan en la costa de Colombia y otras están encerradas, endémicas, entre el noroccidente de Ecuador, inclusive hasta el suroccidente de Colombia, en esta región. ¿Ya? O sea, me explico. Muchas especies, hay un número grande de especies que están distribuidas en bioregiones, y cuando las bioregiones tienen un rango significativo de extensión, inclusive están divididas en subregiones al interior. Aquí no hay patrones de distribución geopolíticos, esto es lo natural, lo que hay en naturaleza. Bueno, sin embargo, el libro rojo contempla tipos de endemismos o considera endemismos de acuerdo en el sentido geopolítico, pero ¿cuál es la explicación para esto que no tiene un sentido con la naturaleza, una conexión con la naturaleza? El sentido es por manejo de especies, y el manejo de las especies, eso sí se hace en cada país, y los países son subdivisiones en donde están organizados los grupos humanos y donde se manejan los recursos. Esa es la explicación de por qué el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador solo ha considerado
a las especies endémicas en sentido geopolítico, es por asuntos de manejo. ¿Ya? Aún así, sin que estén incluidas las especies de las bioregiones, no están las del Chocó, no están las del bosque seco deciduo del Pacífico Ecuatorial, que involucra el bosque seco de Costa de Ecuador en Manabí, hasta el noroccidente de Perú, en Piura, por ejemplo, algunas hasta Lambayeque, que es aquí, noroccidente de Perú. ¿Ya? No las consideran y son endémicas de esas bioregiones. O si no, endémicas de la zona Motape-Huancabamba, que queda entre el sur de Ecuador, a la altura del río Jubones, hasta en el noroccidente de Perú. No están las endémicas del Alto Napo, no lo están, que involucra también hasta el departamento de Putumayo, en el sureste de Colombia. Entonces estamos perdiendo otros tipos de endemismos que no han sido contemplados. Sin embargo, aún así, con todas esas limitantes, limitaciones, dificultades o restricciones, lo cierto es que una de cada cuatro especies en Ecuador, presentes en Ecuador, solo se encuentran en este país en el mundo entero, de plantas vasculares. Y claro, esto incluye también a las licófitas, que es el objetivo de este semestre. Entonces, sí ven la importancia. Ahora, les decía que vamos a un ritmo de descubrimientos de 100 nuevas especies de plantas en Ecuador cada año, en los últimos 12 años, comprobado. ¿Y qué significa esto? Entonces, el 1999, estamos 2021, han pasado 21, 22 años desde la publicación del libro rojo de las plantas, del catálogo de las plantas vasculares. 22 años, póngale 2 ceros a un lado. Tienen que haber al menos 2.200 especies más de lo que publicó el libro rojo, 16.000, cerrando en 16.000 era un poquito más, en el 99. Iríamos por 18.000, más de 18.000 especies. Y el número de especies se sigue incrementando a una velocidad similar cada año. Por eso entonces se han hecho ajustes, publicaciones, adiciones a la flora del Ecuador, que están concentradas, recopiladas en varias publicaciones que se llaman adiciones al catálogo de plantas vasculares del Ecuador, algo así, o adiciones a la flora del Ecuador. Muy bien, realizada por Carmen Ulloa, David Neal, muy bien. Son gente que está preocupada por tratar de mantener actualizada el conocimiento de las especies de Ecuador. Muy bien. Entonces, con eso ustedes ya tienen una idea general de lo que es el catálogo de plantas vasculares, el libro rojo, lo pueden consultar. El libro rojo está al menos en porciones en línea. El catálogo de plantas vasculares no. Ya, voy a buscar, por ejemplo, de Selaginella, si hay información. Vamos a ver, Selaginella. Libro rojo, pongo en Google. En otros grupos de plantas sí sale. Ok, un momento. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces sí hay de Selaginelas disponible en internet. Voy a compartir. Ahí está. Puse nomás Selaginella libro rojo. Libro rojo Ecuador, algo así. Esa palabra es clave. Y entonces hay un par de especies que salen independientes, en otras ocasiones salen todas en una misma. Pero bueno, aquí sale, por ejemplo, Selaginella sericea. El autor es A. Brown, el quien describió la especie, ¿no? ¿Verdad? Familia Selaginellacea. Esto está del libro rojo y esta es en una página web de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la puse de Quito. Muy bien, entonces te sale el hábito de la planta, te sale el patrón de distribución, ¿no? ¿Qué tipos de bosque? El patrón altitudinal, 500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué provincias está registrado? Todo esto es basado en colecciones herbarios. No, registros visuales no se considera. No tiene mayor valor, a menos que sea un especialista el que está hablando, un taxónomo. ¿Ya?
y esté publicado. Y entonces se cita el estado de conservación, que en este caso es casi amenazada. Ese estado de conservación es con base a las categorías y criterios de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que eso se utilizó en el libro rojo, y un breve comentario de la especie, dónde se puede encontrar, número de poblaciones estimadas, cuántas especímenes hay. Cuando dice museo se refiere al herbario, ¿no? Está así en la base de datos, pero en el libro dice, inclusive te dicen qué herbarios del Ecuador se encuentran, los especímenes, qué cantidad de especímenes, ¿verdad? 37, bueno, una cantidad considerable para una endémica, ¿no? ¿Verdad? Y aquí está el patrón de distribución en un mapa, esta especie, ok. Entonces así esta información, aquí hay otra, por ejemplo, estoy cargándose la Ginela carinata, ahí está, registrada, categorizada como vulnerable, ¿no? Son categorías en una UICN, cuando vean conservación, ustedes han de ver eso ahí, ¿verdad? Ahí tiene, en el sur del Ecuador, en Andes del sur del Ecuador, está registrado que hay la misma información. Entonces así se encuentran disponibles las especies endémicas, pero el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador. A ver. Ok. Aquí está la introducción. Este libro, la primera edición salió en el año 2000. Y de ahí hubo una segunda edición en el año 2011, publicada en el año 2011. ¿Ya? Libro rojo, plantas endémicas de Ecuador. Si no ven ahí, entonces, ok. Espera un momento, imágenes. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. La primera edición salió en el año 2000, la segunda edición fue en el 2011. Estamos en 2021, han pasado 10 años, con un número grande de publicaciones de nuevas especies, alrededor de un promedio de 100 por año, y muchas son endémicas. ¿Qué quiere decir? Está muy desactualizado. Y este sí no ha habido una actualización y se necesita una tercera edición del libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador. Se necesita. Y los únicos que tienen la información concentrada son las personas que estamos haciendo taxonomía en determinados grupos, y solo sabemos de los grupos que estamos trabajando con certeza, ¿ya? A nivel más completo. Y bueno, pues esperamos que por alguna razón se pueda dar la tercera edición que se necesita en este tipo de libros para manejo de las especies. Entonces cerramos esto, ya saben, del libro rojo, y entonces se viene, como les estaba explicando, en la base de datos, y para licófitas, que es el grupo que estamos estudiando, recomiendo utilizar la base de datos del herbario de Horus, AAU, que está en Dinamarca, y entonces van a tener una buena información, y después vamos a pasar a hacer ejercicios con este tipo de colecciones. Por ejemplo, si yo quiero saber, hay un total de 780 registros, 708, perdón, de Selaginella. Por ejemplo, Selaginella hardwariana, basada en la colección de Baslep, 10.280, hago clic en esa, y aquí está. Y este espécimen está digitalizado con su imagen. Miren, ya hago clic en la imagen, no sé si vieron, voy a regresar. Por si acaso que no se vea, voy a compartir pantalla nuevo. Miren, aquí está la imagen, es el espécimen de herbario que se le ha hecho una imagen escaneada o de fotografía de alta resolución, y ahí está. Tienes al espécimen. Muy bonito. Ahí, bueno, esta imagen, que es muy buena hasta el nivel donde se observa, solo permite observar hasta este nivel. Hay otras, dependiendo en otras instituciones que dependen, que puede aumentarse más. Inclusive puede descargarse la imagen y puedes ver a niveles de mayor detalle, ¿no? Pero ahí solo alcanzamos a nivel de ojo a simple vista. Y entonces está el espécimen de herbario, es lo mismo que estuvieras viendo el espécimen a cierta distancia en vivo, ¿no? El mismo espécimen, ¿ya?
Y entonces están los especímenes aquí. Está la etiqueta, todo espécimen del barrio tiene su etiqueta con información. Mira, Flora Ecuador, el proyecto que les dije, colectado por Basley y Madsen. Número de colección, cuando tú ves un número de colección así, pertenece al primer colector siempre. Ya, familia, especie, género, y le han puesto la especie a mano aquí, hawaiana. Provincia, localidad, lo mismo, mira, toda esta información que tú ves aquí, la altitud, posición geográfica, fecha de colección, octubre 24 del 76, ya, y alguna característica ecológica, y es que en la base aquí está la institución, en donde se emitió la etiqueta, en donde se imprimió la etiqueta. Entonces, si ves esta posición geográfica, de la presencia de esta posición geográfica, es, perdón un momentito. Muy bien, les comparto nuevamente. Entonces, decíamos que está la posición geográfica y de eso depende que haya podido representarse esta colección en un mapa para hacer el mapeo. Hay muchas colecciones, más que nada las antiguas, que no tienen posición geográfica, la información de la posición geográfica en las etiquetas, entonces hay que georreferenciarlas. Georreferenciarlas es ingresar la información en las etiquetas y en la base de datos. Y así entonces puede aparecer en un mapa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto hasta este momento? Este mismo tipo de trabajo de georreferenciación de especímenes para mapeos, para aplicación en manejo y conservación, lo hacen en grandes museos en todos los países. ¿Ya? Grandes museos que quieren tener su información georreferenciada y que sea útil para mapeos y aplicaciones. ¿Ya? Esa es la situación. Muy bien. Entonces ya con esto les dejo cierta información. Voy a parar de compartir aquí esta imagen y me voy a regresar a la base de datos. Y entonces, por ejemplo, voy a poner otra vez la Ginela Parqueri. Ya. Voy a volver a compartir pantalla en caso de que no se vea. Y entonces, ahí está la colección, está el mapa, está la información de la colección primeramente, está el espécimen. Ya. El espécimen del herbario montado. Y está el patrón de distribución. Y ya ustedes entonces entienden qué es lo que tiene. Aquí hago clic en el espécimen, ahí está. Ahí está la celaginela. Y en este montaje se ven ambas caras, el lado axial y el lado abaxial. Es interesante, ¿no? Porque es la manera que debe montarse los especímenes, porque ustedes saben que más se ve la parte fértil del lado abaxial, o sea, las hojas del embés. El lado del embés de las hojas, en este caso los filodios. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Se entiende entonces que todo lo que les he explicado está claro? Entonces eso entiendo. Vamos a continuar. Un momento. Yeah. Estoy en el Moodle. Y estoy buscando información para la clase de hoy. Estoy yendo para abajo.
Estoy abriendo un video. Voy a pasar un video corto de los bosques del Carbonífero. Regresamos al Carbonífero porque es casi el punto de partida, es el punto de partida, de hecho, para las plantas vasculares, licófitas y helechos. Y hay una recreación del periodo Carbonífero con fósiles. Es un video corto de 5 minutos. Ya, por favor, presten atención. Eran tipos de pantanosos. Miren la estructura de las especies arborescentes que eran herbáceas gigantes, ¿no? Azul-leñosas gigantes, ¿no? En ecosistemas pantanosos, semisumergidos en agua, y las raíces estaban entrelazadas entre sí. Pueden leer la información, ¿no? ¿Verdad? Entrelazadas entre sí como islas flotantes, ¿no? Pero fue una época en que aparecieron en gran cantidad, se diversificaron los anfibios, y ya empezaban después de esto empezaron a aparecer reptiles, los primeros reptiles. Entonces, para que tenga una idea, me gusta esta representación que hay porque está basada en las formas de los fósiles de los grupos taxonómicos que estuvieron presentes en este periodo, ¿no? Entonces, todo lo que ven aquí, por ejemplo, son las típicas copas, helechos arborescentes, sigilarias y otros grupos de licófitas y pteridófitas, ¿no? Entonces, es interesante porque es una aproximación a cómo realmente fue. Acuérdense que ya les he comentado que había una concentración elevada de niveles de oxígeno en el planeta, ¿no? Y eso permitió el gran desarrollo de invertebrados, principalmente insectos, artrópodos gigantescos de más de 1 metro de longitud en algunos casos, ¿ya? Y también, por ejemplo, bueno, pues tal vez incidió en el desarrollo de las plantas, ¿no? Porque ninguna de estas especies gigantescas del Carbonífero existe en la actualidad. Todas estas son especies, géneros ancestrales y fósiles que existieron en el tiempo de Pangea, como está aquí, periodo Carbonífero, ahí está Pangea, queda un solo continente, ¿no? Entonces te hace clic sobre cada una de las formas de plantas que hay ahí, y entonces están los géneros y te da la información de cada género, ¿no? ¿Verdad? Yeah. Todo lo que se conoce, o al menos lo más relevante de cada género. Y está, por ejemplo, hizo clic sobre este individuo arborescente que está aquí casi al centro de la derecha, ¿no? Saronios. Muy conocida y abundante información de este Lepidodendron, el árbol de las escamas. Medía hasta 30 metros de alto, equivalente a 100 pies, ¿no? Una de las plantas más altas y comunes que encontrarás en estos bosques del Carbonífero, dice ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí vamos a pasar a ver fósiles encontrados en este periodo. Estas son improntas, algo así como relieves, ¿no? Algunos están en muy buena condición, se ve el detalle inclusive de cómo era la disposición de las esporas. Eso ayuda mucho a comprender qué géneros podrían ser, o relacionados a qué géneros podrían haber sido estas especies que existieron. Repito, ninguna de estas especies están vivas en la actualidad, todas son extintas. ¿Y por qué se extinguieron? Eventos cataclísmicos a nivel global, y hubo la fortuna de que estas especies pudieran ser, se fosilizaran de algún modo, y debido a la presencia de estos fósiles es que sabemos que existieron. Si no existieran los fósiles no sabríamos, y bueno, y de hecho existe un número
X seguramente es un número enorme de especies que han desaparecido, de las que no hay fósiles. Inclusive hablando del ser humano, se sabe que hay otras especies ancestrales, entre comillas, consideradas ancestrales al ser humano, debido a que se las ha detectado por las secuencias en el ADN sin existir fósiles. ¿Ya? Entonces, los fósiles simplemente es la evidencia de que esas especies existieron. ¿No? Listo. Vamos, ahí acabó el video. Ya tenemos una idea de cómo eran los ambientes en el tiempo del Carbonífero, cuando proliferaron las primeras licófitas y helechos. Regresamos a la página. Y hay algunos grupos extintos aquí, de los cuales vamos a pasar brevemente. Ya. Un momentito. Voy a compartirles el Moodle. Entonces está aquí, esto hemos visto en las clases anteriores, el árbol molecular, donde están las licófitas. ¿Se acuerdan que estaban o eran las primeras, antes de las plantas con semillas, y después seguían las pteridófitas, ¿no es verdad? Hemos visto aquí información que está aquí, de la información generada de licopodiófita, que son las licófitas, ¿no es verdad? Y información de las sistemáticas de la licófita. Y aquí todos estos, mira, esto que termina en ales, ya ustedes saben que son órdenes. Todos estos órdenes que están aquí son órdenes extintos, para que tengan ustedes idea. Entonces vamos a entrar. Y si lo seguro es que no están viendo, entonces vamos a entrar de nuevo. Y entonces aquí tiene información de cada uno de estos órdenes extintos de licófitas. Seguimos en licófitas. Por ejemplo, Pleuromeiales. Ya. Este es un grupo parafilético. Va a ser alguna filogenia, pero en la cual no se ha estudiado con ADN, ¿no? Porque no hay ADN. No hay material orgánico para poder analizar el ADN en fósiles tan antiguos, sencillo, no lo hay. Estamos hablando de 300 millones de años de antigüedad, olvídalo, no se llega ni al millón de años, que ya no hay material orgánico, no. Entonces, este es un grupo parafilético extinto de plantas que medían 1 a 2 metros de alto, ¿ya? Y eran emparentados reducidos del linaje de lepidodendrales, ¿no? Eran heterósporos. ¿Qué significa heterósporos? Heteros, distintos, esporos, esporas, que tenían esporas de distintos tamaños. Eso es heterósporos, ¿ya? Y tenían hojas liguladas. Liguladas, o sea que hacia la base tienen una base envainadora que hace como una lígula, ¿ya? Entonces este género, Pleuromeiales, estaba constituido por la familia Caloneriaceae, ¿no es verdad? Pleuromeiaceae, perdón. ¿Ya? Y hay otra familia que no está especificada, ¿no? Que contiene el género Nathorstiana, ¿no? Que está registrado en el periodo del Cretácico. Acuérdense cuando vimos el cuadro de las eras, primero estaba la más antigua de las que estamos estudiando con relación a la aparición de las plantas vasculares, está el Paleozoico, y de ahí sigue el Mesozoico y de ahí el Cenozoico. Son solo 3 eras. Y del Mesozoico, que era la era de los dinosaurios, se dividía solo en 3, está fácil: Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces ya cuando dice del Cretácico, ya sabes dónde estaba. Cuando dice Triásico, por ejemplo, la familia Pleuromeiaceae, ya tú lo ubicas. Muy bien. Y entonces te habla de características de cada uno. Hay un segundo enlace de este mismo Pleuromeiales, en el cual hay imágenes. Estoy abriéndolo. Entonces, y si ves la crucecita aquí, cuando tú ves una crucecita significa que está extinto. ¿Ya? Las especies son extintas o vivientes. En inglés es extinct, extinto, y viviente es extant. Similar en cierto modo. Ok, aquí tenemos una idea de
de dibujo en cómo eran, por ejemplo, los pleromiyales. Estamos hablando de licófitas extintas, repito, por si acaso alguien no está completamente atento a la clase. Ya, entonces tienes una idea que eran plantas con un solo estipe, un solo tallo. Estos tallos que no son troncos verdaderos, entonces el término es estipe, ¿no? Entonces con un estipe y eran no ramificadas, ¿no? Eran monocaules, plantas arborescentes monocaules. ¿Ya? Los tallos, dice aquí, eran herbáceos o pseudoherbáceos. Estaban rectos y no tenían ramas, ¿no? Medían 2 a 3 centímetros de ancho en las especies más, en las primeras que aparecieron, y llegaron a desarrollar hasta 2 metros de alto en especies posteriores, ¿no? No hay tejidos secundarios, las hojas son licófilos o micrófilos, y son alargadas y como de gramíneas, así como aprecias aquí, ¿no? ¿Verdad? Y tienen una disposición helicoidal, o sea, espiraladas, pero densamente agrupadas hacia las porciones terminal y subterminal de la planta, ¿no? Las raíces eran lobuladas, cormosas. ¿Qué es cormosa? O sea, como del tallo, tienen un corme. ¿Qué es un cormo? Del tallo hay otra estructura que sigue debajo de la tierra y que es como una proyección, una prolongación del tallo. Eso se llama cormo. Puede ser a veces abultado. Y tenían apéndices tipos estigmarianos. ¿Qué son los apéndices tipos estigmarianos? Este tipo de raíz era común en muchas de las plantas extintas de la época del Carbonífero y eran tipos de raíces que se dicotómicas, cuando digo dicotómicas es que se ramifican en dos, pero eran en dicotomías sucesivas, ¿no? O sea que ramifican en dos, cada rama vuelve a ramificar en otras dos y las ramas subsiguientes ramifican en otras dos, ¿no? Entonces, eso significa esas son raíces de tipo estigmarianas. Y se llama estigmarianas, se dice Stigmarian type. Por el género Stigmaria, que también fue de este periodo, y de quien tomó el nombre, porque ese es un tipo de ramificación muy característica y la cual, para raíces, solamente las especies vivientes de estos grupos de licófitas vivientes poseen este tipo de raíces estigmarianas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sabemos que hay? Porque ahí en los fósiles, hay fósiles de raíces y por eso se sabe que tenían las raíces de tal modo. Voy a hacer un alto ahí, voy a buscar en internet un fósil de raíces estigmarianas para que tengan idea. Tiene que haber alguna imagen por ahí de raíces. Ya, perfecto, hay unas imágenes fantásticas, ya se las voy a mostrar para que me entiendan qué son raíces estigmarianas. Miren, aquí está el mero fósil. Está la base de un tallo, de una especie que fue arborescente, y las raíces que se subdividen de dos en dos, ¿sí ven? Esas son raíces estigmarianas. Es excelente ese fósil. Miren. ¿Ya? Miren. Son fósiles que quedaron las bases ahí. Y aquí hay un dibujo, una representación de las raíces estigmarianas, ¿no? Que se dividían de dos en dos. Aquí está. Y este parece un lepidodendron. Este es el dibujo. Bosques de licópsidas, del Carbonífero. ¿Ya? Listo, ya me comprendieron entonces cuando estábamos hablando de raíces estigmarianas, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, reproducción conos terminales con esporangios. Ya ustedes saben lo que son esporangios. Son estructuras que contienen a las esporas. A veces son globosas, a veces son ramiformes. Hay una variación, ligera variación externa, pero tienen una cavidad interna, un solo lóculo al interior. Ya ustedes me entienden cuando digo un solo lóculo al interior porque ustedes vieron conmigo morfología vegetal y saben lo que es un lóculo. Es una cavidad interna.
¿verdad? Y entonces las esporas están al interior. Cuando llega a la madurez, se abre por algún slit, alguna sutura, alguna ranura, se abre, alguna fisura, se abre y libera a las esporas que están en el interior, las cuales pueden ser dispersas por el viento en ciertas ocasiones, dependiendo si la especie es acuática, también pueden ser dispersas por agua. Muy bien. Los esporangios están en el lado adaxial, o sea, arriba, por arriba, adaxial, y tiene formas homósporas y heterósporas. Homósporas, homo igual, esporas de igual tamaño, quiere decir de igual forma y tamaño, o sea, son todas similares. Heterósporas, cuando hay megasporas y microsporas, mega gigante y micro diminuto, ¿no? Megasporas, microsporas, entonces cuando hay esa variación, esa variabilidad, esos dos tipos, al menos dos tipos de tamaño y formas de esporas, entonces ahí se usa el término heterosporos. Y ahí tiene rango geológico en el que existieron este orden pleuromeliales, Triásico y Cretácico. Mira, cuando tú ves un guión, quiere decir desde el Triásico hasta. Eso significa cuando ves un guión, te está hablando de un rango, implica un rango, desde hasta el guión en la mitad, ¿no? No dice solamente, si dijera Triásico, Cretácico, significa que solo estuvieron en el Triásico y en el Cretácico, pero no está una coma, está un guión, entonces significa que va desde hasta. ¿Ok? Y entonces, y en diversidad están los géneros que contenían este orden pleuromeiales, ¿no? Y están los géneros, mira, todos estos son géneros, aquí donde dice diversity, y vas aquí abajo, hay 1, 2, 3, 4, 5, cada uno tiene una crucecita, son géneros extintos, lo que repito, ¿no? Pleuromeia, Sirostrobus, Ferganodendron, Lycostrobus, Nathorstiana, ¿ok? Entonces, con eso ustedes tienen una idea de los géneros, la diversidad de este grupo, etcétera, etcétera, y son ideas realmente generales. Si quieren entrar en mayor detalle, ustedes son bienvenidos. Hay un número considerable de publicaciones disponibles gratuitamente en Google. Ustedes pueden buscar con los nombres respectivos. Tienen esa información en en el Moodle y depende de ustedes que quieran avanzar un poco más. Vamos a ver otro orden. Ya, un momentito. Ya. Ok, tenemos aquí el protolepidodendrales, ya les comparto. Un momentito. Un momento. Ya. Ya. Un momento que por alguna razón no me está cargando. Ya. Y aquí estamos. Protolepidodendrales. ¿No? Y aquí hay cierta información. Las protolepidodendride, como su familia, cuando ves así, dride se pronuncia, la terminación, ¿no? Protolepidodendride. Contiene un único orden, protolepidodendrales, que consiste de fósiles del Paleozoico que se extiende desde el Silúrico hasta el Devónico. Silúrico es antes del Carbonífero, hasta el Devónico. Ellos están usualmente puestos en una única familia, Protolepidodendrace, mira la terminación ace, esa familia. Lo cual podría ser más bien artificial, como detalle de la mayoría de los géneros que no son conocidos. ¿Qué significa artificial? Una familia artificial en sentido de sistemática y taxonomía. Significa que está constituido por especies, géneros, que realmente no están emparentados directamente entre sí. ¿Ya?
Entonces, es un ensamblaje basado en una similitud morfológica, pero en la cual no hay certeza. Cuando se hacen los estudios moleculares, sale que no pertenecen a una misma familia. Entonces, esos son ensamblajes artificiales. Eso se usa muchísimo el día de hoy. Entonces, lo que busca la sistemática o al utilizar las herramientas moleculares es que los grupos genéticos, los grupos taxonómicos sean reconocidos de acuerdo a sus lineajes de sus unidades naturales, o sea, que sean naturales, no que sean un grupo compuesto por varias líneas, un grupo, o sea, un nombre que comprende varias lineajes. Entonces eso no es natural. Entonces si no es natural, eso se llama, se aplica el término artificial. Eso quiere decir que la familia Protolepidodendrace podría ser más bien artificial. Porque aquí como no se puede hacer ADN, queda todo no se lo puede comprobar. Pero esa es la razón cuando ven el término artificial. Entonces, la tendencia, fuerte tendencia en el día de hoy es que los grupos taxonómicos sean naturales. Entonces, para eso se hacen estos estudios en sistemática y en evolución, tratando de encontrar, utilizando la parte molecular y tratando de encontrar los grupos naturales en los clados, se ven, y esos son los que deben ser reconocidos como tales. Eso es lo que se viene trabajando hace más de 20 años. Y por eso los cambios nomenclaturales y sistemáticos que se dan. Las esporofitas, ya usted sabe lo que es una esporofita, ¿no? ¿Verdad? Fueron herbáceas con las ramas densamente cubiertas de micrófilos, de hojas microscópicas y hojas eliguladas. Se dice así, eligulada, o sea que no tenían lígula. Ya, los esporófilos estuvieron dispersos y no estaban localizados en un estróbilo definitivo. Estróbilo es esa estructura que parece una piña. Ya les expliqué eso. ¿Ya? Entonces los esporófilos no estaban localizados en un estróbilo definitivo, ¿no? Y los esporangios, cuando eran de los que se conocen, eran homósporos. Ya ustedes entienden. 3 géneros hay aquí en protolepidodendrales, que son Varaguanatia, Drepanoficus y Protolepidodendron. Son los que están mejor conocidos, ¿no? Ok. Y aquí hay información de cada uno de estos géneros. Está disponible para ustedes. Por ejemplo, voy a leer el caso de aquí, Varaguanatia longifolia, que fue descrita por Lang y Coxon, ¿no? Y está aquí una figura 536A, que es esta de aquí. Si se hace un clic, parece que puede abrir. Ahí está. Aquí está el dibujo de los esporangios. Está un poco pequeño, ok. Esporófilos, el esporangio está aquí. Muy bien, ¿no? Voy a cerrar esto. Un momento. Y está la descripción. Por ejemplo, esta especie que estamos comentando, Varaguanatia longifolia, es del Silúrico de Australia, donde es mejor conocida. Son más antiguos que las xilófitas, de las cuales tenemos representantes también. La planta fue probablemente más grande que las que existen en el día de hoy, en los licopodios del día de hoy, un poco más grande. Los micrófilos, que son las hojas microscópicas, hojuelas, son angostos, con con nervios medianos o mediales, el nervio que va por la parte central de la lámina, con un único nervio que tiene hasta 4 centímetros de largo y un milímetro de ancho. Ok, y nacían de un nervio anterior que tenía dicotomía, ¿no? Los tallos tenían 1 a 5 centímetros en diámetro. Empieza a describirla, ¿no? Los esporangios son ramiformes, alrededor de 2 milímetros de diámetro, están presentes en ciertas áreas del tallo, en posición axilar de las hojas y entremezclados con las hojas vegetativas. ¿Cuáles son las hojas vegetativas? Las hojas vegetativas son las que no producen esporangios, o las que no están
unidas, relacionadas con esporangios. Esas son hojas vegetativas. Entonces, muy bien. Y las reproductivas son los esporófilos. Son los micrófilos que portan esporangios. Micrófilos que portan esporangios. Esos son los esporófilos. Hojas que portan esporangios. Ya. Bueno, pues. Y ahí tienes información. Esas las dejo para ustedes disponibles para que lean. Listo. Vamos a abrir de nuevo en la página. Vamos a ver lepidodendrales. Lepidodendrales. Ya les comparto. Aquí está, ya está en sus pantallas. Orden lepidodendrales. Y dice aquí lepidocarpales. Es porque lepidocarpales lo pueden encontrar en la literatura como tal. Se sinonimizó debajo de lepidodendrales y el nombre vigente para este orden es lepidodendrales. Ya lepidocarpales no se usa. ¿Ya? Y entonces estamos aquí. Por ejemplo, hay dos dibujados aquí, dos géneros y especies de lepidodendrales. Diaphorodendron scleroticum, el de la izquierda, que es un poco más alto, y el de la derecha es Lepidophlorios Holly. ¿Ya? O sea, que hay unas representaciones como que habían tormentas en el Carbonífero que rompían o parcialmente destruían la vegetación con este tipo de especies, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tienes un dibujo del típico Lepidodendron Scale Tree que decía con las raíces estigmarianas que ya les expliqué, ¿no? Cómo eran los tallos en cortes transversales, había un xilema secundario, un xilema primario, y tenían otros tejidos, ¿no? Con una cilindro vascular central. Pues. Ok. Listo. Muy bien. Hay un paper aquí, ya les comparto. Y este paper trata de las raicillas estigmarianas ricamente ramificadas que formaban redes interconectadas que desarrollaron los primeros árboles gigantes, the first gigant trees. Principal autor, Alexander Etherington, ok, del Reino Unido. Solo vamos a ver aquí la parte del abstract, del resumen. ¿Ya? Árboles de licófitas medían hasta 50 metros de alto, hasta 50 metros de alto, y fueron los más altos en los bosques de carbón mineral del periodo carbonífero, en bosques pantanosos, swamp forest. ¿Ya? La similitud de sus brotes y la morfología de las raíces condujo a la hipótesis de que el sistema de raíces que era estigmariano fueran sistemas de brotes foliosos modificados, diferentes de las raíces de todas los otros grupos de plantas conocidas, ¿no? Cada raíz consistió de un eje principal ramificado que estaba cubierto por todos lados por estructuras laterales en un arreglo filotáctico, ¿no? Sé que tenían hojas, hojuelas.
micrófilos, no cuando decimos micrófilos se refiere a las hojuelas, ¿no? Pequeñitas, diminutas. No ramificados estaban desarrolladas desde el ápice de las hojas. Y las raíces estigmarianas no ramificadas estaban desarrolladas a partir de ejes rizomórficos, ¿no? O sea, con ejes principales de raicillas, es lo que está diciendo. Aquí nosotros reexaminamos la morfología de los sistemas estigmarianos extintos, preservados en los fósiles, en carbón mineral, en bolas de carbón mineral del período carbonífero, contrario a lo que se creía por mucho tiempo de los sistemas estigmarianos, donde los ejes de los rizomórficos tenían proyecciones de brotes, ¿no? Y que se desarrollaron en gran manera como raicillas sin pelos, no ramificadas. Aquí nosotros reportamos que estas raicillas estigmarianas estaban muy ramificadas, desarrolladas en una densidad de aproximadamente, cuando ves como una ondita así, significa aproximadamente 25.600 raicillas terminal por metro de rizomorfo. Número grande. Y fueron cubiertas por raíces pilosas, tipo de peludas, así, tipo pelos, ¿no? Más aún nosotros demostramos que esta arquitectura está conservada en las especies, solamente en especies vivientes relacionadas a este grupo, ¿ya? Plantas herbáceas en el género, que son las plantas herbáceas en el género Isoetes, que tenemos aquí en Power también, ¿ya? A pesar de la diferencia en estatura y en el tiempo, ¿no? Nosotros concluimos que tanto las especies vivientes como las especies extintas, de las licópsidas rizomórficas, tienen un mismo sistema de arquitectura de las raicillas. Entonces, en la comparación de las fósiles con las especies vivientes, porque estudiaron las especies vivientes, le ven el tipo de raíz estigmariano con las raicillas, con tipo de raíces tipo pelosas, raicillas, tipo pelosas, entonces van a los fósiles y ven la misma estructura, entonces esto reportan por primera vez aquí en esta publicación, y esta publicación es del 2016. Recién hace 5 años, ¿ok? Bueno, para que se entienda un poco mejor de lo que estoy hablando, voy a amplificar aquí, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, ya, perdón un ratito. Ya. Ustedes pueden ver ahí un dibujo esquemático aquí en A. Este es un dibujo esquemático en que se ven las subdivisiones, las dicotomías, si ven, de primer orden, que da lugar a una subdivisión de segundo orden, es donde ves el número 2 que estoy señalando con la flecha, que da lugar a una subdivisión número 3 de tercer orden, y esta da lugar a una subdivisión de cuarto orden, donde está el número 4. ¿Sí ven? O sea, son subdivisiones dicotómicas sucesivas. De eso es lo que yo estaba hablando. Aquí está representada de manera gráfica. Aquí en B tienes la fotografía de una raíz estigmariana de una especie viviente. Déjenme ver aquí en B lo que dice. De Isoetes es. Ya. Y en C está el fósil de un sistema radicular de una de estas especies del carbonífero, con el mismo tipo de dicotomías. Tiene una dicotomía de primer orden, dicotomía de segundo orden, y bueno, y el resto, aquí sí una dicotomía de tercer orden no se aprecia mejor, ¿no? No se aprecia tan bien. Aquí hay una de tercero y aquí hay una de cuarto orden. Ya. Entonces, en base a la comparación morfoanatómica de las especies vivientes con los fósiles, entonces emiten pues que las raíces de estas especies arborescentes eran de tal tipo, estigmarianas, en las especies fósiles también, en las cuales hay fósiles, comparando con Isoetes. Y aquí hay cortes, entonces para tratar de entender cómo fueron las raíces, tanto en especies vivientes. ¿Ya?
Ok. Déjenme ver. Esto es en isoetes estrictamente. Ok. Les dejo con ese paper. Es muy interesante. Y aquí hay un dibujo de cómo fueron, basado en fósiles y comparación con especies vivientes, repito. Las bases de estas especies arborescentes que llegaban a medir hasta 50 metros de alto y con sus ramificaciones estigmarianas en las raíces, ¿no? Y densamente con este sistema piloso de las raíces. ¿Para qué es el sistema piloso? Cuando hay en abundancia es para aumentar la capacidad de contacto y absorción de humedad, nutrientes en el medio en que se encuentran, ¿no? Ok. Aquí dice reconstrucción de una población. Perdón. Perdón un momento. No le puedo sacar el azul. Para ver. Yeah. Oh my God. Lo siento. Entonces decía reconstrucción de una población de raicillas que podría crecer en más de 90 centímetros en longitud. Ok. Muy bien. Voy a cerrar aquí esto. Y con esto terminamos la clase del día de hoy y ahí quedamos y continuamos el día de mañana. Que tengan un muy buen día. Se les pondrá la pregunta en la sección rebote de la clase del día de hoy. Hasta luego.